El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver? ¿Y eso de me voy al Padre? Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dicen. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: estáis discutiendo de eso que os he dicho. Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mirad, cuando yo leo expresiones de este tipo, me llama mucho la atención la lentitud de los discípulos o la tremenda humanidad, claro, que nos sigue pasando también a nosotros. El Señor está anunciando su pasión, está anunciando el momento de su muerte y su ida de este mundo. Y teniendo en cuenta la profundidad de esta frase, de dentro de poco me veréis, pero dentro de poco me volveréis a ver, y se quedan con el poco. La pregunta de ellos es, bueno, ¿y qué significa ese poco? Al final se quedan con lo cuantitativo. En vez de pensar eso de me voy al Padre, eso sí es una pregunta importante, eso de dentro de poco no me veréis, pero después volveréis a verme, en vez de meterse en la esencia, bueno, ¿y cuánto es ese poco? Igual que a nosotros. Cuando empezamos a complicarnos la existencia con muchos pensamientos, nos quedamos al final en lo más superficial, lo cuantitativo, cuánto dura algo, cuánto no dura. En vez de aprovechar lo grande que tenemos, en vez de disfrutar la profundidad y la esencia de toda nuestra vida, nos quedamos con la temporalidad, nos quedamos con la cantidad. Esto como los niños chicos, ¿no? ¿Cuánto me quieres? Igual que aquí, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Qué más da? Si es poco tiempo, disfruta cada segundo. Si el Señor te ha dicho que dentro de poco se irá con el Padre, absorbe el estar con el Señor. En vez de llegar a la profundidad de tengo que crear una intimidad y quedarme en ese corazón de Dios y aprender todo, se quedan que, bueno, ¿y cuánto es ese poco? ¿No? Se quedan en lo superficial. Pero claro, esa falta de comprensión nos hace fallar incluso en lo que dice Hechos de los Apóstoles, que también me llama mucho la atención la traducción del verbo. Se esforzaban por convencer. Bueno, yo tengo necesidad de esforzarme por convencer a los demás de creer. Si yo realmente amo al Señor, si realmente el Señor es el centro de mi existencia, si realmente mi corazón pertenece a Dios, yo solo tengo que vivir. Solo tengo que vivir amando, vivir entregándome, vivir feliz, vivir en plenitud, y todo aquel que vea la grandeza de mi vida, si me pregunta, bueno, pues yo vivo así porque soy cristiano. No tengo que esforzarme en convencer. Yo tengo que esforzarme en vivir, y mi vida hará que otros se acerquen a Dios. No de otra manera. Pero nos quedamos, claro, en querer trabajar las cosas de Dios desde la lógica del hombre. Porque yo tengo que esforzarme, yo tengo que hacer, yo tengo que convencer. No tienes que hacer nada. Tú tienes que amar y dejarte amar. Y en ese amar y dejarte amar por Dios, tu vida será plena y los demás verán la plenitud de esa vida. Mientras que nos compliquemos con hacer las cosas a nuestro modo, pues Dios no podrá entrar en los corazones, ni siquiera en el nuestro, porque estamos cerrados en mi forma de hacer las cosas, lo que yo pienso, lo que yo creo, incluso pensando en el bien, ¿eh? Imaginaos pensad que estoy describiendo una obra buena de evangelización, pero claro, las obras de Dios hay que dejarlas en manos de Dios. En mí está el amar y el vivir, según Dios dice, y ese es el mejor testimonio que puedo dar. Y un detalle histórico, porque muchas veces nos perdemos con esto de la historia, el por qué sabemos tantas cosas de Cristo y de la Iglesia. Este libro de Hechos de los Apóstoles nos da una prueba de lo pronto que el cristianismo se extendió, que a mí me llama mucho la atención. Claro, vivían con tanta intensidad que se extendió con mucha velocidad. Tenemos aquí a Áquila y Priscila en Atenas, que venían huyendo de Roma, de Italia, porque el emperador Claudio había expulsado a todos los judíos. Si uno se va a la historia
historia laica, del Imperio Romano, el emperador Claudio decreta la salida de los judíos porque hay una pelea entre los judíos y la secta de los que siguen a Cristo. Se estaban peleando esa secta judía, que es la que denominan los historiadores, con los judíos. Estamos hablando del año 49. Ya había cristianos en Roma. En el año 49 después de Cristo. Cristo muere en el 33. Aproximadamente, incluso esa fecha, según los cálculos. 10 años después, ya estaban los cristianos en el centro del imperio, en Roma. Si uno va a las actas, ya los historiadores, ya a Flavio Josefo, a Plinio el Joven, puede ver esa pelea en esa época y ese edicto de Claudio que expulsa a los judíos de allí precisamente por esa pelea con los cristianos en la sinagoga. Para cuando nos pregunten, incluso mirando estos detalles que se introducen, que San Lucas introduce en Hechos de los Apóstoles, vemos la intensidad que había y cómo históricamente también hay detalles donde nos agarramos y sabemos el por qué la Iglesia tenía ese desarrollo histórico. Y es importante, en 10 años, 15 años, ya estábamos en el centro del imperio y dando que hablar. Pero daban que hablar porque vivían con intensidad, no por otra cosa.